El hundimiento del Titanic, una tragedia inevitable o un acto planeado. Desde que aquel colosal transatlántico se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte en 1912, las teorías conspirativas han alimentado un halo de misterio que no deja de intrigar. La historia oficial habla de un desafortunado encuentro con un iceberg, pero las versiones no oficiales más oscuras y subjetivas cuentan otra cosa. Abrámonos paso entre estas aguas turbias y analicemos qué hay realmente detrás de esta tragedia. En los albores del siglo XX, el mundo estaba embriagado por el progreso. La revolución industrial había transformado sociedades enteras y los magnates industriales competían por demostrar su poderío en todos los ámbitos: economía, transporte y tecnología. Dentro de este contexto, el Titanic emergió como un símbolo de supremacía, diseñado para ser el barco más grande, lujoso y prácticamente insumergible. Encarnaba las ambiciones de una era. En un mundo donde los viajes transatlánticos eran la única forma de conectar dos continentes, el Titanic no solo prometía ser el barco más rápido, sino también el más seguro y lujoso. Con sus interiores opulentos, se convirtió en un símbolo de la grandeza de la época. Sin embargo, también reflejaba las profundas desigualdades sociales que marcaban la vida cotidiana. Mientras los pasajeros de primera clase se deleitaban en lujos extravagantes, las clases trabajadoras se apiñaban en camarotes colectivos, con la esperanza de una nueva vida en América. Esta cruel división social sería determinante en los trágicos eventos que seguirían aquella fatídica noche. La desesperación se apoderó de todos al descubrir que los botes salvavidas eran insuficientes para todos los pasajeros. Puedes imaginarte la angustia de esas personas al darse cuenta de que los botes salvavidas eran insuficientes para todos. Un detalle aterrador, teniendo en cuenta que el Titanic transportaba a más de 2.000 personas. Pero espera, tomemos un break. Una buena excusa para este hecho es que se supone que el Titanic es inundible. Entonces, ¿para qué botes salvavidas? Ahora, hablemos de las teorías conspirativas. Entre las múltiples versiones sobre el hundimiento del Titanic, tres destacan por su complejidad y audacia, cada una ofreciendo una perspectiva alternativa que desafía la narrativa oficial. La primera teoría sugiere que el hundimiento no fue un accidente, sino un acto deliberado para eliminar a ciertos pasajeros que representaban una amenaza para los intereses económicos de la élite estadounidense. Según esta versión, el banquero J. P. Morgan, propietario del Titanic, a través de su control sobre la White Star Line, canceló su viaje en el último momento, lo que despertó sospechas sobre sus motivos. Una simple coincidencia. Esta teoría sostiene que figuras claves como Isidore Straus, dueño de Macy's, y Benjamin Guggenheim, quienes murieron en el desastre, eran opositores conocidos a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La presunta conexión entre estos personajes y su presencia a bordo del Titanic ha alimentado la especulación de que el hundimiento fue un plan para deshacerse de ellos. Para algunos, la tragedia se convierte en un acto premeditado de eliminación de rivales. Una teoría que, aunque sin pruebas contundentes, sigue siendo un tema de debate entre los defensores de las teorías conspirativas sobre el desastre. ¿Crees que es posible que un evento de tal magnitud fuera orquestado por intereses financieros? Aunque intrigante, esta teoría carece de pruebas concretas. Sin embargo, pone de manifiesto las tensiones entre el poder financiero y la política en un momento crítico de la historia estadounidense. Otra teoría fascinante que ha capturado la imaginación de muchos es que el Titanic nunca se hundió. Según esta versión, el barco que naufragó en 1912 en realidad no era el Titanic, sino el Olympic, su gemelo, después de varios accidentes, incluyendo un choque con el buque de guerra HMS Hawke, que dejó al Olympic seriamente dañado. La White Star Line habría decidido disfrazar el Olympic como el Titanic, con la intención de hundirlo de manera intencional y cobrar el seguro. ¿Te imaginas la complejidad de un fraude tan elaborado? Los defensores de esta teoría apuntan a las diferencias en el diseño interior de ambos barcos, que fueron documentadas en las fotografías, y a la existencia de daños estructurales significativos en el Olympic que lo hicieron más costoso de reparar. Aseguran que el cambio de nombre fue una estrategia para deshacerse de un barco costoso, ocultando su verdadera identidad para poder cobrar una indemnización millonaria. Sin embargo, aunque las coincidencias son intrigantes y las pruebas parecen sugerir algo inusual, la falta de evidencia definitiva ha dejado a muchos escépticos.
¿Fue todo parte de una conspiración o simplemente una serie de desafortunados eventos? Esta teoría sigue siendo una de las más debatidas, pero no hay consenso ni pruebas concluyentes que respalden la afirmación de que el Titanic nunca existió como tal. Y tal vez la teoría más inquietante provenga de la ficción. 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic, el escritor Morgan Robertson publicó Futilidad o el naufragio del Titán, una novela que narra la tragedia de un enorme transatlántico llamado Titán. En la historia, el barco impacta contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde, causando una gran pérdida de vidas debido a la insuficiencia de botes salvavidas. Las similitudes entre la ficción y la realidad son espeluznantes, desde las dimensiones del barco hasta las circunstancias del desastre. El Titán, al igual que el Titanic, era un gigantesco transatlántico considerado insumergible. Viajaba en el mismo trayecto, chocaba con un iceberg y se hundía en aguas frías del Atlántico. La gran cantidad de muertes se debía a la falta de botes salvavidas, exactamente lo que ocurrió en el Titanic. Premonición o coincidencia. Esta sorprendente coincidencia ha alimentado las especulaciones sobre un conocimiento previo del autor sobre lo que sucedería años después. Sin embargo, lo más probable es que se trate de una coincidencia basada en el conocimiento de Robertson sobre las tendencias de navegación de su tiempo, ya que era un experto en el campo y basó su obra en las preocupaciones sobre la seguridad marítima de la época. Más allá de las teorías conspirativas, el hundimiento del Titanic también puede explicarse por una combinación de fallos técnicos y errores humanos. A pesar de su innovador diseño y la reputación de ser insumergible, el acero utilizado en su construcción era de baja calidad, lo que lo hacía más propenso a fracturarse al chocar contra el iceberg. Además, los compartimentos estancos, considerados una de las grandes innovaciones de la época, no se elevaban lo suficiente como para contener el agua en caso de una inundación masiva. La idea detrás de estos compartimentos era que, en caso de un choque, el agua se mantuviera en áreas localizadas, pero la realidad era muy diferente. Cuando el Titanic impactó con el iceberg, 5 compartimentos se inundaron rápidamente, sellando de manera irreversible el destino del barco. Puedes imaginar el momento exacto en que los marineros se dieron cuenta de la magnitud del desastre. Sabiendo que la nave era incapaz de mantenerse a flote, esa revelación fue el principio del fin para el Titanic. En cuanto a la tripulación, la falta de entrenamiento y la gestión caótica de la evacuación contribuyeron a la tragedia. Los avisos de iceberg fueron ignorados y los botes salvavidas se lanzaron incompletos, dejando a cientos de personas sin posibilidad de escape. Piensa en los primeros momentos de pánico, cuando las personas comenzaron a comprender la magnitud del desastre. ¿Cómo habrías reaccionado tú en su lugar? El Titanic sigue siendo uno de los eventos más fascinantes y trágicos de la historia moderna. Las teorías conspirativas ofrecen una ventana a las inquietudes y desconfianzas de la época, mientras que los errores técnicos y humanos nos recuerdan las limitaciones de la tecnología y la falibilidad humana. Ni hablar de las historias que quedaron enterradas junto al barco, los sueños truncados y los secretos que nunca se revelaron. Al final, el Titanic es más que un naufragio, es un espejo de nuestras ambiciones desmedidas, nuestras divisiones sociales y nuestro inagotable deseo de buscar explicaciones más allá de lo evidente. Quizás nunca sepamos toda la verdad, pero el legado del Titanic permanecerá como un testimonio eterno de lo que somos capaces de construir y destruir. Si este relato te dejó sin aliento, no te quedes con la intriga. Comenta tu opinión, dale like y suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para ser el primero en descubrir más historias que te harán cuestionarlo todo. Recuerda, en este canal no solo desvelamos secretos, los vivimos. Hasta la próxima.